Llegado muchísimos mensajes al Facebook del programa. Voy a leer uno, porque en el bloque anterior yo recuerdo preguntar si está intentando minimizar algo por parte de las autoridades. Y escribe Ignacio Zabaleta: no hay un intento de minimizar nada, muchachos. La modalidad delictiva cambió. Ahora tiran primero y después se llevan lo que haya. Esto pasa porque todo el mundo anda armado y tienen miedo que los madruguen. No le busquen el pelo al huevo. Sé que lo que digo es un espanto, pero ahora es así. ¿Qué opinan? A diferencia del Ministerio del Interior, a mí me gustaría poner el foco en lo que sucedió antes de esto que evidentemente califica como atentado. Porque, por ejemplo, si ustedes van a investigar un poco las cosas que suceden en esa seccional, que es la seccional 19 de Montevideo, hay un informe del Mecanismo contra la Tortura que hace observaciones muy importantes a esa seccional. Por ejemplo, cuando hace una inspección en el mes de agosto del pasado año, encuentra 7 policías con problemas de violencia doméstica ejerciendo su profesión. Es un documento que salió publicado en el portal de Ecos, pero que ustedes pueden acceder a ese documento, y se hace un llamado de atención muy particular a las autoridades de cómo puede ser que estas personas estaban ejerciendo su profesión con problemas de violencia doméstica. O casualidad que tenemos una periodista preocupada por un caso de asesinato de violencia doméstica que molestó muchísimo yo infiero a estas personas. Ella, de su relato también está muy claro que molestaba sus preguntas, molestaba su actitud. Evidentemente molestó más el artículo y debe haber molestado mucho más esto que sucedió en Asuntos Internos, que es una investigación formal. Entonces, yo no estoy diciendo que esto desemboca en el atentado, pero sí estoy diciendo que parece irracional investigarlo y no unir una cosa con la otra. ¿Hay consenso en este punto? No, pero complementando, porque de alguna manera corre por... No, quiero decir, recoge información paralela al episodio en sí. Otra información paralela que surge aquí es que en esa zona ha habido 44 rapiñas y 10 casos de la misma, muy similares. O sea, ¿cómo no hay vigilancia en un lugar donde pasan 44 casos parecidos? O sea, llama mucho la atención. O sea, ¿por qué no hay en un lugar donde se repite con tanta frecuencia y con tanta habitualidad un delito similar a este? ¿Cómo no hay una prevención especial en esa zona a diferencia de otras? Está claro, pero se me va el tema, ¿no? Bueno, se corre de tema. A ver, desde tribuna. Sí, con respecto al tema de la racionalidad, porque hace un momento tú hablabas de la proporcionalidad y creo que en ese sentido no es proporcional, digamos, ¿no? Que un evento tenga este desenlace a partir de... Del artículo de Isabel. Claro, en principio no parecería proporcional. Sobre todo con elementos que ustedes agregan de que en ese lugar el modus operandi es que la persona se baja del vehículo, termina entregando el vehículo, la llave y todo lo demás, que no fue este caso porque de alguna manera al volante, de alguna manera hubo evasión, digamos, y hubo resistencia a esa forma. La racionalidad, por otro lado, me gustaría pensarla en el sentido, sí, hay dos racionalidades ahí, ¿no? Una racionalidad sería pensar que no es racional desvincular un hecho con el otro porque de alguna manera hay un sujeto que es periodista en particular, que de alguna manera lo único que ella hace es de alguna manera vincularlo y por lo tanto excita el celo, digamos, del Ministerio del Interior en cuanto a investigar desde Asuntos Internos si existe algún nexo. En eso me parece que es racional que si existe una vía de investigación se siga por ese camino como se puede seguir con el de la rapiña, por ejemplo. Ahora, el otro tema, el de la racionalidad, de que alguien desde esa seccional pudiera tomar esta medida, tampoco resulta ser racional. ¿Por qué? Porque todo ese protocolo y esa circular que existe en la comisaría, incluso se habla de que sabemos que existen cámaras, grabaciones y todo lo demás, no parece ser racional, ¿verdad? Porque si uno mira más allá de la forma en cómo se relaciona, que se cruza de brazos, que puede ser medio... Todos sabemos cuál es el trato al que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo en las comisarías. De hecho, hay un protocolo de cómo tratar al ciudadano, incluso por teléfono recientemente. La policía se conducía de muy mala manera con la gente. Digamos, la racionalidad no es tal, si nosotros vemos, porque, visto fríamente, en cuanto a la circular, decimos, bueno, esa comisaría en realidad estaba cumpliendo con el protocolo y con la circular. Está amparado por la circular, el oficial. Y amparado por la cámara y amparada por la grabación. Entonces no resultaría como racional pensar que desde la comisaría, ¿verdad?, o desde la propia autoridad se fuera a realizar un atentado. Con esto, simplemente para poner una línea de análisis y no descartar nada, creo que se va a seguir investigando y ustedes con mejor
forma lo tienen, porque han tenido una entrevista nada más y nada menos que con el ministro y han podido, como se merece, que era el espacio de la prensa, ¿no? ¿Qué les parece ahora que porque todo lo que hacemos en la vida, todos sabemos que hay que manejarse con pie de plomo, ¿no? Y en un escenario como este hay que pensar muchas veces. ¿Será seguirse presentando en los medios de comunicación el camino que debe tomar APU o Caras y Caretas a partir de este hecho? ¿O será guardarse y esperar que el ministerio tenga alguna noticia? Pienso que tenemos que ir viendo cómo viene la situación y cómo va a venir la investigación. Obviamente no esperamos que en 2 días se solucione este tema, ¿no? Digo, porque el enfrentamiento entre periodistas y policías, que es como llevar al gran extremo este tema, no es bueno para nadie tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarse? Para nada, no, yo escuchándolo a él, digo, es bueno aclarar que ella le dijeron que fuera a la comisaría a buscar información. O sea, la policía que la atendió por teléfono le dijo, no, por teléfono no, tenés que venir. Que se equivocó esa funcionaria. Como periodista que es de hábitos, se levantó y a las 2 de la mañana fue a la comisaría a averiguar qué había pasado. Y apoyándome en esta narración y en tu pregunta, Victoria, a mí me parece que hay una cuestión semántica que habría que tratar de desarrollar para separar, porque aún, me refiero a esto, no debe establecerse conflicto entre periodistas y policías. Lo que debe establecerse, en todo caso, es periodistas y malos funcionarios policiales que no hacen la tarea. Porque de lo contrario, correríamos el peligroso riesgo de, como este era uno de los nuestros, vamos a defenderlo. No, este es uno de los nuestros que habría actuado mal y por lo tanto yo me despego de él. Bueno, Ojo pero con la ojalá eso hubiera estado, ¿no? pero ojalá esa expresión se hubiera filtrado en la comunicación que es el propio ministro del Interior. Y no va por ahí. Claro, porque hay una cosa que no debemos olvidarnos en la narración que hace la colega, y es que ella subraya, aún en la nota previa, que había sido muy bien tratada por todos los funcionarios policiales en las muchísimas conversaciones telefónicas que tuvo, ¿no? Acá uno de los temas principales para mí es la política de comunicación del ministerio. El ministerio no debería sugerir la posibilidad prima facie que esto fue una rapiña, como en otros casos no debió sugerir con el comerciante que muere en el cordón, no debió comentar que como tenía la plata en el bolsillo quiere decir que la intención no fue la rapiña, o como en el caso de la tirada de la garrafa famosa, no tendría que haber dicho que el operativo fue un éxito. O sea, hay un problema de política de comunicación del ministerio que debería ser más mesurada, más cautelosa, más sobria y cuidadosa, para no exponer a la culpabilización de las víctimas. ¿Puedo hacer una pregunta que es para entreverar, pero en realidad también me surge? Si hubiera sido una periodista de otro medio, ¿habría sido diferente el abordaje, el tratamiento, el respaldo y la respuesta del ministerio? A mí en lo personal no me cabe ninguna duda, pero yo creo que... ¿De qué? De que tendría que haber sido igual. Ah. ¿Por qué iba a ser distinto? No entiendo por qué. Lo pregunto. No entiendo por qué iba a ser distinto. Ahora, es una revista oficialista. Por eso lo pregunto. Más oficialista del mercado. Pero por eso lo pregunto. Bastante suspicacia se han lanzado al vuelo como para agregar una nueva suspicacia más. O sea que yo eso lo descarto. Ahora, a priori estamos en presencia de 2 casos que son graves los dos, uno más grave que el otro. Un homicidio en grado de tentativa y un, digamos, destrato policial, una actitud poco amistosa o poco amable entre un policía y una periodista. Vincular los 2 hechos, ya entramos en un terreno más complicado. Más complicado. Porque en la medida que tomaron estado público las 2 situaciones, yo me pongo también en la situación del policía sobre el cual recaen las sospechas, de alguna manera, porque si se vinculan las 2 cosas, no es inocente que se vinculen las 2 cosas, ¿no? Entonces yo me pongo también en la situación del policía, caramba, de alguna manera piensan que yo, de alguna manera, soy responsable de ese homicidio en grado de tentativa. Es muy delicado el tema, extremadamente delicado. Entonces, hay 2 situaciones, creo que deberían analizarse por separado, con todo respeto, creo que deberían analizarse por separado. Por un lado, la situación que se vivió en la comisaría y por otro lado, el homicidio en grado de tentativa. Hasta que no haya un elemento que las una, yo creo que hay que tratarlas por separado y exigir una aclaración en un caso y eventualmente un pedido de disculpas o una sanción para quien actuó incorrectamente. Pero hasta ahora, para mí, son 2 episodios graves, uno más grave que el otro, que hasta que no haya elementos reales no están vinculados. Porque si aceptamos que están vinculados, ya empezamos a dudar
de un funcionario policial que estaría involucrado en una cosa gravísima. Y eso me parece que hay que tener mucho cuidado. Ahora, es la propia policía la que califica este hecho de atentado cuando le toma la denuncia, lo contó la periodista en el testimonio que dio aquí en este programa. Verónica, pero al vincular los dos hechos, la mirada va para un Pero lado lo vincula solo. la policía cuando dice, ¿a usted qué le pasó? ¿Tiene enemigos? ¿Le pasó algo? No, mire, me pasó esto, esto y esto. Yo publiqué un artículo, ayer estuve en Asuntos Internos. Ah, ¿sabe qué? Atentado. Bueno, hay que tener cuidado, hay que también investigar eso también. Hay que tener mucho cuidado, es una cosa muy delicada. Igual el Ministerio está investigando las cosas por separado. Por un lado está haciendo una investigación administrativa con respecto a lo que pasó en la seccional 19, más allá de lo que tú decías de las cámaras, todo eso. Acá creo que hay una cosa que es clara. Primero, más allá de que hay una circular que impide que los funcionarios, que no son altos funcionarios policiales, puedan dar declaraciones, es verdad. Pero la educación debe primar en todos los casos. Creo que hay una falta de educación muy grande de este funcionario a la hora de atender a la periodista. Creo que termina sufriendo esta violencia de género, va por un tema La mandaba a la Escuela de Periodismo. Claro, va por un tema de una denuncia de un homicidio hacia una mujer y termina sufriendo violencia de género. Eso por un lado. Por el otro lado, se origina esto otro. Como no pueden hablar, tiene que ser un responsable de esa jefatura que diera por lo menos la cara. Y eso lo están investigando porque aparentemente, y digo aparentemente porque no está confirmado, tampoco habría un superior por encima de este oficial que estuviera a cargo en la comisaría a esa hora. ¿Tenía que estar? Eso fue lo que se nos dijo, que tendría que estar. Y eso es lo que está llevando y demorando la investigación. Yo quisiera aprovechar en particular a Victoria, preguntarle justamente algo que acaba de insinuar Claudio, y tiene que ver si este caso, me refiero al previo, ¿verdad? Quedémonos con la idea de la víctima del maltrato que recibió la periodista, si también desde alguna perspectiva aplica como violencia de género, y si creen ustedes que si el protagonista hubiera sido un periodista varón, el trato del policía hubiera sido el mismo. En realidad hemos tenido situaciones similares, no solo en mujeres, también en varones, ¿no? Esas amenazas y demás. Sí, de amenazas, apremios y aprietes, pero no podemos, yo no lo podría definir directamente, específicamente, que fue porque ella era mujer que la trataron mal. Puede ser que sí. Y además se supone que ella estaba además acompañada por su pareja en ese momento. Sí, o sea, no sí, estaba fue sola. con su pareja. Ella fue con su pareja. O sea, realmente no lo podría afirmar que fue porque era mujer que la trataron peor. Capaz que si era un hombre la situación podría pasar a otro. Que la falta de educación se muestra cuando ella les tira la mano para saludarla y el policía permanece de brazos cruzados hasta que el esposo interviene y le dice, te está saludando para terminar, y él le dice, no terminé de hablar, o sea. Es más, digo, nosotros como APU estábamos a punto justo de sacar una declaración por la situación que había sufrido esta colega en la comisaría y al mismo tiempo sacar una declaración por lo que había sufrido el colega de la diaria con el ministro Aguerre. ¿Te acordás? O sea, porque era, básicamente, podríamos decir en parte lo mismo, tanto el ministro Aguerre como el policía le habían querido dar clases de periodismo a los colegas. Por lo tanto, digo, para nosotros eso es grave, son funcionarios públicos. O sea, ahora, lo ha hecho el propio Frente Amplio cuando dice que los medios de comunicación desestabilizamos a la democracia. Bueno, eso lo hicieron, lamentablemente también la APU salió en contra de eso cuando salió, cuando ese tema estuvo. O sea, tienen que tener algo en cuenta, digo, los periodistas estamos exactamente para salvaguardar la libertad de expresión y la democracia. Si estas cosas se dejan pasar como lo que sucedió y se comprueba encima que fue un atentado por ser periodista, es un atentado contra la democracia. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? A partir de acá puede pasar cualquier cosa. Nosotros por eso mismo también hablamos con la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA. También nos comunicamos con ellos y ellos van a estar al tanto de esto, porque si esto se comprueba, el país pasa a formar parte de una lista negra de países que lamentablemente tienen, aquí nomás en Paraguay, 10 casos de asesinato de periodistas, en su mayoría impunes. Y ni hablar en México, por ejemplo. Por ejemplo, pero aquí cerquita, en Paraguay, en Perú y en Entonces, Brasil. definitivamente nadie quiere que se termine de comprobar ese vínculo y ese nexo. Y porque sería muy malo para el país. Por eso digo, Ujú. eso tampoco corre muy a favor de llegar a una verdad real, ¿no? Esperemos que no corra a favor. No, esto se tiene que aclarar. Desde Se tiene que tribuna, aclarar. Fede. No, volviendo a lo que decías tú, yo creo que califica sí también como violencia de género, porque una de las herramientas que tiene un ser violento es justamente desmerecer el rol de la mujer. En este caso claramente había un descalificación hacia la profesión y justamente también los ademanes, el lenguaje gestual y no solamente el lingüístico, también es una de las herramientas que tienen los violentos. Así que me parece que también podría calificar por ahí. Bien.
¿Alguien quiere decir algo más? Tal vez tenemos que cerrar el programa, pero hubo una pregunta que no quedó con respuesta y es si tienen algún plan de acción en concreto de hasta cuándo seguir la recorrida, La recorrida va a ir hasta el mediática. No, en los medios, digo yo, ¿no? Por aquello de ir pisando y por la sombra. Creo que nosotros la idea nuestra es que esto siga la investigación. No es nuestra intención recorrer los medios con este caso, ni ser mediáticos, ni mucho menos. Simplemente sí, nosotros detrás de cámaras, detrás de los medios... Que no se olvide, que no quede por ahí. Que no quede impune, porque esto es un caso de extrema gravedad para todos los que estamos en esta profesión. Entonces lo que pretendemos es averiguar y que se dé una verdad, pero que sea una verdad cierta, no una verdad encubierta como para cerrar un caso, simplemente eso. Fundamento, que nos den fundamento de lo que sucedió y que se descubran a los culpables, no solo materiales, sino intelectuales. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado y a ustedes en casa, como siempre, también. Que tengan un muy buen fin de semana. Vieron que hoy las llamadas se hacen. Lo que sí queda para el próximo miércoles, me gustaría comentárselos por si tenían previsto ir, es el Carnaval por los Sueños, en beneficio de la Fundación Pérez Escremini, que se va a hacer hoy en el Teatro de Verano. Carnaval por los Sueños. En principio queda pospuesto para el miércoles 8 de marzo. Gracias por su atención. Buen fin de semana.